El dolor del hueso no fue lo peor. Fue escuchar cómo mi propio hijo gritaba: «Dame el dinero o juro que te voy a hacer entender a golpes», y ver en sus ojos algo que no reconocí. No era ira, era desprecio. Cuando el brazo crujió, no grité. Solo sentí un silencio muy largo dentro de mí. Ese silencio que aparece cuando entiendes que lo que más amas ya no te ve como persona, sino como obstáculo. Mientras él se alejaba, insultando, yo me quedé sentado en el suelo, con la camisa rota, mirando las gotas de sangre caer sobre el mosaico que había puesto con mis propias manos hace 40 años. Pensé en Teresa, mi esposa, y en lo que habría dicho si hubiera visto esto. Tal vez lo mismo que siempre repetía: «Gabriel, el tiempo pone a cada uno en su lugar». Me llevaron al hospital. El yeso apretaba, pero lo que me pesaba era la vergüenza. Un hombre puede perder dinero, salud, casa, pero que un hijo te mire como si fueras basura, eso te quiebra por dentro. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Gabriel Herrera. Tengo 72 años. Fui maestro rural por más de 4 décadas, en escuelas de pueblo donde el sol te parte la piel y los niños llegan descalzos, pero con hambre de aprender. Construí mi vida con paciencia, ladrillo por ladrillo. Y cuando Teresa murió, juré que no dejaría que la casa que levantamos juntos terminara en manos de quien no supiera valorarla. La vendí hace unos meses. Muchos dijeron que estaba loco, pero yo tenía mis razones. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas que lo que pasó aquel día no fue casualidad. Fue el resultado de algo que llevaba tiempo cocinándose y que yo ya había previsto. Días antes de la agresión, mi hijo menor, Daniel, me visitó con una sonrisa que olía a interés. «Papá, ¿ya vendiste la casa?» «Sí, hijo». «¿Y qué hiciste con el dinero?» «Lo guardé donde debía». «¿Dónde?» «Donde tu madre hubiera querido». No le gustó mi respuesta. Lo vi apretar la mandíbula. Y su hermano mayor, Julián, que fingía ser el equilibrado, cruzó los brazos y me observó como si yo fuera un anciano senil que necesitaba tutela. «Papá, tienes que entender que no puedes manejar dinero solo. Ya no estás para eso». «¿Y quién lo manejará entonces?» «Nosotros. Somos tus hijos». «Sí, pero también fueron mis alumnos y todavía tienen mucho que aprender». Hubo un silencio largo, de esos que no se rompen con palabras, sino con miradas. Julián se levantó primero. Daniel lo siguió. Y mientras se iban, escuché a uno decir: «Si no quiere entender por las buenas, lo hará por las malas». Aquella noche no dormí, no por miedo, sino porque supe que la prueba estaba cerca, y yo ya la había preparado. Teresa siempre decía que un padre debe educar hasta el final, incluso cuando enseñar duele. Así que escribí una carta, sellé un sobre y llamé a mi viejo amigo, el notario Álvarez. Le pedí solo una cosa: si algo me pasa, entrega esto en 20 minutos. Esa fue mi última llamada antes del golpe, y también la primera pieza del plan, porque 20 minutos después de que mi brazo se rompiera, ellos dos entenderían que la casa por la que pelearon ya no les pertenecía. Cuando vendí la casa, muchos creyeron que lo hacía por cansancio o por miedo a quedarme solo, pero la verdad es que la vendí por amor a Teresa y por respeto a mí mismo. Aquella casa había sido nuestro refugio por 40 años. Allí nacieron mis hijos, allí enterré a mis perros, allí plantamos un naranjo que todavía daba fruto, pero desde que Teresa se fue, el aire dentro de esas paredes cambió. Ya no olía a hogar, sino a recuerdo. Un día, mientras revisaba sus cosas, encontré una carta que nunca había leído. Era de su puño y letra, guardada en una caja de madera con su anillo dentro. Decía: «Gabriel, si algún día te sientes solo, no vendas lo que construimos por dinero. Dáselo a quien lo necesite más que tú. Que esta casa siga siendo abrigo, aunque nosotros ya no estemos». La leí muchas veces, hasta que entendí que no hablaba solo de paredes. Hablaba de propósito. Y ese día decidí crear la Fundación Casa Teresa, un hogar para adultos mayores sin familia. Puse la casa a nombre de la fundación, legalmente y con testigos. El notario Álvarez me ayudó con cada papel, cada firma, cada sello. Incluso me hizo grabar un video como respaldo, por si alguien cuestionaba mi capacidad mental.
Gabriel, ¿estás seguro de esto?, me preguntó él, con voz grave. Más seguro que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Tus hijos no lo entenderán. No todavía. No lo dije con rencor, sino con resignación. Ellos habían crecido viendo a un padre que siempre resolvía todo. Nunca conocieron la escasez ni el miedo, pero tampoco aprendieron el valor del sacrificio. Yo no podía dejarles una herencia que destruyera lo poco bueno que quedaba en ellos. Esa misma tarde, Julián llegó sin avisar. Vestía traje, como si viniera de una junta importante. Traía ese tono calculador que usaba cuando quería sonar maduro. Papá, no quiero que tomes a mal lo que te diré, pero ¿por qué no nos consultaste antes de vender la casa? Porque no era de ustedes. Pero algún día será. Es lo justo. Lo justo no siempre es lo mismo que lo correcto, hijo. Él respiró hondo, conteniendo la irritación. Mira, papá, no te estamos pidiendo mucho. Solo que nos digas cuánto recibiste y en qué banco está. En el banco del tiempo, Julián. Y el único que cobra ahí es el destino. No entendió mi ironía. Se levantó, molesto, y se fue. Apenas una hora después, Daniel llamó. Su voz era más joven, más ansiosa, pero igual de ambiciosa. ¿Qué hiciste con el dinero, papá? Lo guardé donde nadie pueda tocarlo. ¿Y quién te dio derecho a decidir eso tú solo? El mismo derecho que tuve para darles de comer toda su vida. Colgó sin despedirse. Y en ese momento supe que vendrían juntos. No porque se quisieran, sino porque compartían un interés común: el dinero. Esa noche fui al taller donde todavía guardaba algunas herramientas viejas y una caja fuerte empotrada en la pared. Adentro coloqué la copia certificada de la escritura de la fundación, el acta notarial y el video de mi declaración. Luego puse encima una nota con 3 palabras: para cuando entiendan. Encima de todo, dejé una fotografía mía y de Teresa, tomada el día que terminamos de pintar la casa. Ella estaba riendo, con una mancha de pintura blanca en la mejilla. Yo sostenía el rodillo. En el fondo, el mar brillaba como si estuviera bendiciendo ese momento. Pensé que quizá ese sería el recuerdo que me acompañaría al final. Durante los días siguientes, el ambiente cambió. Daniel venía todos los mediodías con excusas tontas. Pasé a ver cómo estás. Te traje pan. Quiero ayudarte con las cuentas. Pero sus ojos iban siempre al mismo sitio, la caja de madera donde guardaba los papeles. Una tarde, le dije con voz tranquila: hijo, ¿sabes por qué confío más en los papeles que en las palabras? ¿Por qué? Porque los papeles no te traicionan. No respondió, pero su expresión me confirmó lo que ya temía. Empezó a revisar mis cosas cuando yo dormía. Hasta llegó a llamar a su hermano para hablar de mí. No sabían que yo escuchaba desde el pasillo. Julián decía: él no puede manejar dinero. Tenemos que actuar antes de que alguien lo engañe. Y Daniel respondía: antes de que lo gaste en tonterías. Si se niega, lo obligaremos. Obligar. Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Ese era el punto sin retorno. Esa noche escribí otra carta, más breve. Solo decía: a veces, la única forma de enseñar es dejando que aprendan solos, pero toda lección tiene un costo. Guardé la carta en el mismo sobre que ya había dejado con Álvarez, y esperé. El jueves siguiente, los dos llegaron. No avisaron. Venían juntos, como una tormenta. Julián llevaba una carpeta. Daniel, las manos vacías, pero el corazón lleno de ira. Papá, queremos hablarte. Yo también a ustedes. Me senté, tranquilo, mientras el reloj marcaba las 7:20 de la tarde. Miré sus rostros y sentí algo extraño. No rencor, ni tristeza, sino una serenidad absoluta. Porque mientras ellos venían por dinero, yo ya tenía todo firmado, sellado y registrado. Faltaban solo 20 minutos para que entendieran que el dinero que tanto deseaban era justamente lo que los dejaría sin nada. El jueves cayó lento, como si el cielo también dudara en oscurecer. El mar estaba quieto. Ni una ola se atrevía a romper el silencio que había en mi casa. A veces, antes de que algo terrible ocurra, la naturaleza lo presiente. Y esa tarde, el aire sabía a tormenta. A las 7:20, los escuché estacionar el coche frente al portón. El motor se apagó, pero ellos no salieron enseguida. Podía sentir la tensión desde adentro, como un animal agazapado esperando saltar. Abrí la puerta antes de que tocaran.
No quería que se sintieran dueños de la iniciativa. «Pasen», dije. Daniel fue el primero en entrar, con el rostro encendido por una mezcla de ansiedad y rabia. Julián lo seguía, sosteniendo una carpeta gruesa, con papeles sobresaliendo por los bordes. «Papá, ya hablamos entre nosotros. Esto no puede seguir así», comenzó Julián, con ese tono de abogado improvisado que tanto odiaba. «¿Así cómo?», pregunté. «Teniendo dinero parado mientras nosotros estamos llenos de deudas. No es mi dinero lo que te debe preocupar, sino tus decisiones». Daniel bufó y golpeó la mesa. «Deja de hablarnos como si fuéramos tus alumnos. Ya no tienes autoridad, papá. Ni casa tienes. Vendiste lo único que valía. Tal vez lo único que valía para ustedes». Mi voz sonó firme, más de lo que esperaba. Julián se acercó, abrió la carpeta y lanzó un papel frente a mí. «Esto es una solicitud legal. Si no transfieres el dinero de la venta a nuestras cuentas, pediremos una revisión judicial de tu capacidad mental». Lo miré sin prisa. «Así que eso es lo que aprendieron de mí. Usar la ley para robar con elegancia». «No digas eso», respondió Julián, pero sus ojos no lo acompañaban. Daniel, en cambio, ya no tenía paciencia. «¿Dónde está el dinero? Dinos la verdad. En un lugar donde ni tus manos ni tu conciencia pueden tocarlo». Su respiración se aceleró. Lo vi apretar los puños y comprendí que el amor se había terminado. No era una discusión familiar. Era un asalto con apellido. Julián intentó calmarlo. «Tranquilo, Dani. No hagas una locura». Pero fue inútil. Daniel se lanzó sobre mí. Me tomó del brazo derecho y gritó: «¡Viejo testarudo! Te crees más listo que todos». Intenté apartarlo, pero su fuerza era bruta, ciega. Sentí un chasquido seco como una rama que se quiebra bajo el peso del invierno. El dolor fue inmediato, agudo, pero no grité. Solo me quedé mirándolo directo a los ojos y murmuré: «Ya está hecho». Él retrocedió, respirando agitado. El silencio llenó la sala. Julián quedó inmóvil, con el rostro pálido. «¿Qué hiciste, imbécil?», le gritó. Daniel se llevó las manos a la cabeza. No pensé. «Siempre piensas poco», dije, con calma. Me senté en la silla, el brazo colgando inerte, el reloj marcando las 7:40, exactamente 20 minutos antes de la hora acordada con el notario Álvarez. «¿Llamamos a una ambulancia?», preguntó Julián. No hace falta. Ya viene alguien por mí». «¿Quién?», dijo Daniel temblando. El tiempo y la ley. No entendieron. Creyeron que deliraba por el dolor. No sabían que la cámara de seguridad en la esquina, esa que Julián instaló hace años, por precaución, seguía funcionando y grabando cada segundo. No sabían que el micrófono oculto bajo la mesa también captaba cada palabra. Y mucho menos que el notario Álvarez ya tenía copia de los archivos, por si yo no respondía a su llamada después de las 8. Julián intentó justificar lo ocurrido. «Papá, esto fue un accidente. Dani no quiso lastimarte». «Claro, los golpes de los hijos siempre son accidentes, ¿no? Solo queremos ayudarte». «¿Ayudarme? ¿Rompiéndome el brazo?». Tal vez así también rompieron lo poco de vergüenza que les quedaba. Daniel se arrodilló, llorando. «Perdóname, papá. Fue un momento de locura». Lo miré y respondí: «No hay locura, hijo. Solo decisiones». Me levanté con esfuerzo, sosteniendo el brazo con la otra mano. Tomé el teléfono de la mesa y marqué un número. No dije mi nombre, solo una frase. Fue a las 7:43. La voz del otro lado respondió: «Entendido». Colgué. Ellos me miraron confundidos. «¿A quién llamaste?». «A quien debí llamar hace tiempo». El dolor era intenso, pero mi mente estaba más clara que nunca. La puerta seguía abierta, y el aire marino entraba con olor a sal y justicia. Afuera, las luces de un coche comenzaron a acercarse lentamente por el camino. Daniel corrió hacia la ventana. «¿Quién es?». «Alguien que ustedes deberían haber respetado antes». El reloj marcó las 8, y en ese momento las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Julián me miró aterrado. «¿Qué hiciste?». «Nada que no mereciera hacerse». La puerta se iluminó con las luces rojas y azules. Alguien golpeó con fuerza desde afuera. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Yo no me moví. Solo sonreí, cansado, porque sabía que en ese instante
Los roles se habían invertido. Los hijos que se creían dueños ahora eran intrusos, y el viejo al que llamaban inútil era el único que había entendido cómo funciona la justicia del tiempo. Cuando entraron los oficiales, me levanté despacio. Uno de ellos me ayudó a sostener el brazo. Otro le pidió a Julián los papeles de propiedad que él intentaba esconder. Su voz temblaba cuando dijo: «Es nuestra casa». El oficial respondió: «No, señor. Según el registro, esta casa pertenece a la Fundación Casa Teresa. Ustedes no tienen derecho a estar aquí». Nadie habló. Solo se escuchó el mar, rompiendo contra las rocas. Esa fue la primera vez que los vi callados. Y también la primera vez que sentí que Teresa estaba orgullosa. Las sirenas se apagaron frente a la casa, pero el eco del dolor seguía dentro. Los oficiales entraron con paso firme, observando todo. El vaso roto, los papeles tirados, mi brazo colgando, el miedo en los rostros de mis hijos. No hubo gritos, ni empujones, ni violencia, solo un silencio tan pesado que parecía gritar por todos nosotros. El más joven de los policías me miró con respeto. «¿Está usted bien, don?» «Estaré bien cuando la justicia hable por mí». Me ayudó a sentarme, mientras otro oficial revisaba los documentos sobre la mesa. El sello notarial era claro: Fundación Casa Teresa, propiedad registrada a nombre del señor Gabriel Herrera. Julián intentó explicarse, con esa arrogancia fría que siempre usaba cuando la verdad lo acorralaba. «Oficial, mi padre está confundido. No entiende lo que hace. Necesita supervisión médica. Tiene problemas de memoria». El policía lo interrumpió con calma. «Entonces, ¿cómo explica que haya un video notarial fechado hace 3 semanas, donde él mismo, en plena lucidez, dona la propiedad a una fundación benéfica?» El rostro de Julián se descompuso. Daniel, aún de rodillas, no podía levantar la mirada. Yo no dije una palabra, solo observaba, porque a veces el silencio es el mejor testigo. Los agentes les pidieron sus identificaciones. Uno de ellos notó la cámara en la esquina. «¿Funciona?» Asentí. El oficial revisó el monitor portátil que llevaba y sonrió con discreción. «Perfecto. Ya tenemos todo grabado». Julián perdió la compostura. «Usted no entiende, oficial. Nos provocó». Él sabía lo que hacía. «Exacto», respondí. Sabía perfectamente lo que hacía. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en la pared. El dolor en el brazo era intenso, pero el del alma ya no dolía. Quizá porque había aprendido a soltar. Miré a mis hijos y dije despacio: «Ustedes pensaron que podían romperme, pero lo único que rompieron fue el último hilo que los unía a mí». Daniel lloraba. Julián lo empujó, intentando callarlo. Pero era tarde. La máscara se había caído. Los oficiales los escoltaron hasta la patrulla. No los esposaron. Yo lo pedí. «No los humillen más. Ya tienen suficiente con lo que perdieron». El comandante me miró sorprendido. «¿Seguro, don?» «Sí. Hay castigos que no necesitan barrotes». Cuando la puerta de la patrulla se cerró, el sonido del metal me atravesó el pecho. No era triunfo, era duelo. Había perdido a mis hijos mucho antes de esa noche, solo que no lo había querido aceptar. Mientras me subían a la ambulancia, vi cómo el reflejo de las luces rojas se mezclaba con las olas del mar. Parecían lágrimas de fuego sobre el agua. Pensé en Teresa, otra vez. Ella me enseñó que el perdón no siempre es absolver, a veces es solo dejar que la vida cobre su deuda. En el hospital, una enfermera de 1900, cabello gris, me ayudó a acostarme. ¿Familia, don Gabriel? No, ya no. ¿Quiere que llamemos a alguien? Sí, al notario Álvarez. Dígale que el plan sigue su curso. Ella frunció el ceño, sin entender, pero hizo la llamada. Pocos minutos después el viejo notario apareció, con su maletín de cuero y su caminar pausado. Sabía que terminaría así, murmuró. Yo también, respondí. ¿Todo salió según lo previsto? Hasta el último minuto. La grabación, los testigos, los documentos, todo. Entonces, ¿seguimos con la segunda parte? Asentí. De su maletín sacó un sobre lacrado con cera roja. Tenía mi nombre y la firma de Teresa estampada al reverso. Era una copia de la carta que ella había dejado, la que hablaba de que la casa debía seguir siendo abrigo, aunque nosotros ya no estemos. Le pedí que la entregara a la prensa local y a la Dirección Estatal de Bienestar.
Quería que la gente supiera que esa casa se convertiría oficialmente en un albergue para ancianos y que llevaría el nombre de mi esposa, Casa Teresa Herrera. Tu historia se hará pública, me dijo Álvarez. No me importa la fama. Solo quiero que cuando alguien cruce esa puerta, sienta el mismo calor que Teresa me dio. ¿Y tus hijos? Ellos eligieron su camino. Ahora deberán aprender lo que significa perder algo que no se puede comprar. El notario guardó silencio. Me observó largo rato, como si intentara descifrar si mi calma era resignación o justicia. Nunca había visto a alguien planear su venganza con tanta serenidad. Sonreí. No es venganza, amigo. Es enseñanza. El doctor entró poco después para ajustar el yeso. Mientras me vendaban el brazo, noté un sobre blanco sobre la mesa. Era una nota del comandante de policía. Decía: Don Gabriel, los jóvenes están detenidos para declarar. Usted puede retirarse mañana mismo. Le dejo mi respeto. Ojalá todos tuvieran su claridad. Doblé la nota y la guardé en el bolsillo del pantalón. La enfermera regresó con una taza de té. ¿Cómo se siente, don? Ligero. ¿Por el yeso? No, por el alma. Desde la ventana de la habitación vi la luna reflejada en el mar. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo a envejecer, porque entendí algo que la vida me repitió muchas veces y yo había olvidado. Uno no envejece cuando cumple años, sino cuando deja de tener propósito. Y esa noche, mientras el mar susurraba contra la orilla, supe que mi propósito había vuelto. El dolor del brazo era real, pero también era símbolo. Una marca de que incluso lo roto puede sanar. Y que a veces, para recuperar el control, hay que perder algo primero. Antes de cerrar los ojos, le pedí a Álvarez una última cosa. Cuando todo esto termine, tráigame las llaves de la casa. Quiero ser yo quien abra la puerta por última vez. Él asintió, sin palabras. Y yo, con una sonrisa cansada, añadí: porque aunque ellos crean que la perdieron, en realidad, nunca la tuvieron. Desperté con el olor del mar colándose por la ventana del hospital. Durante años ese olor me recordaba a la casa, a Teresa, a los desayunos en el patio mientras el sol apenas tocaba las paredes. Esa mañana, en cambio, me recordó a algo distinto: libertad. La enfermera me trajo el desayuno. «Le trajeron esto, don Gabriel», dijo, dejando un sobre la bandeja. Era de Álvarez. Dentro había dos cosas: una copia del acta notarial y una llave brillante, recién hecha. Abajo, un mensaje en su letra firme: a partir de hoy, la Casa Teresa Herrera es oficialmente un refugio legal para adultos mayores. La prensa lo sabrá en una hora. Y usted, don Gabriel, tiene la primera llave. Tomé la llave con cuidado, como si pesara más que mi propio brazo. Era un trozo de metal, pero sentía que llevaba dentro 40 años de historia. La acaricié con el pulgar y susurré: volvemos a casa, Teresa. Media hora después, Álvarez entró acompañado de una periodista de voz cálida y una cámara pequeña. Don Gabriel, disculpe la sorpresa. Queremos documentar este gesto tan hermoso. No es un gesto, señorita, respondí. Es una corrección. Encendieron la cámara. No me maquillé, ni me peiné. No necesitaba parecer fuerte, solo ser. Miré al lente, directo, como si hablara con mis hijos a través de él. Muchos piensan que el dinero une a las familias, pero a veces el dinero es solo una lupa. No cambia a las personas, solo muestra quiénes son. ¿Se arrepiente de haber vendido la casa? No. Me arrepentiría si no hubiera entendido a tiempo que el amor no se hereda, se demuestra. ¿Qué siente al verla convertida en refugio? Paz y un poco de tristeza, porque mis hijos todavía no entienden que lo más valioso no se puede comprar ni reclamar. La periodista apagó la cámara con los ojos húmedos. Gracias por hablar con tanta verdad, don Gabriel. Gracias por escuchar sin juzgar. Poco después, la entrevista apareció en los noticieros locales. En las redes, el video se volvió viral. Miles de comentarios hablaban de el anciano sabio que convirtió su dolor en esperanza. Otros decían: ojalá mi padre hubiera tenido su fortaleza. Pero lo que más me conmovió fue un mensaje escrito desde un teléfono anónimo. Perdóname, papá. Ya sé lo que hicimos. Julián. No respondí. No por orgullo, sino porque aprendí que hay silencios que curan mejor que las palabras. A la mañana siguiente, el comandante vino a verme. Sus hijos fueron liberados. No hay cargos graves,
Usted no quiso denunciarlos, pero la grabación y el video se difundieron. Nadie los mira igual. Eso también es justicia, murmuré. ¿Quiere que los llame? ¿Podrían venir a verlo? No. Aún no están listos para ver lo que yo ya perdoné. El doctor me dio el alta al mediodía. El sol caía fuerte sobre los autos estacionados. Álvarez me esperaba afuera con su coche y una gorra vieja para protegerme del calor. ¿Listo para volver a casa? Listo para no volver como antes. El viaje fue lento, casi solemne. El camino hacia la playa era el mismo de siempre, pero todo parecía distinto. El mar, más inmenso. Los árboles, más sabios. El viento, más suave. Quizá nada había cambiado, salvo yo. Cuando llegamos, un grupo de voluntarios ya trabajaba frente al portón. Pintaban el letrero que decía «Hogar Casa Teresa Herrera», donde el alma nunca envejece. Una mujer joven se acercó. «Usted debe ser don Gabriel. Soy Sofía, trabajadora social. Lo estábamos esperando». «Gracias, hija. ¿Cómo va todo?» «Bien. Los primeros huéspedes llegarán la próxima semana. Gente mayor que vivía sola o en la calle. Tendrán comida, médico, jardín y compañía». Sonreí, justo como quería Teresa. Mientras recorría las habitaciones, vi las huellas de lo que alguna vez fue mi hogar. El cuarto de mis hijos, ahora convertido en enfermería. El viejo salón, transformado en comedor común. Las risas del pasado parecían resonar en las paredes, mezcladas con un nuevo eco. Esperanza. Me detuve frente a una pared blanca recién pintada. Allí, los voluntarios habían colgado una placa de madera con una frase mía que Sofía había tomado de la entrevista. El hogar no se mide por el tamaño de sus paredes, sino por la cantidad de almas que encuentra refugio en él. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que la vida, cuando te quita algo, casi siempre te está preparando para algo más grande. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer, vi un coche detenerse frente al portón. De él bajaron Julián y Daniel. No traían trajes, ni carpetas, ni soberbia, solo vergüenza. El menor llevaba una bolsa con frutas y el otro un ramo de flores. ¿Podemos pasar?, preguntó Julián. «Esta casa ahora recibe a todos los que vienen en paz», respondí. Entraron despacio, sin levantar la mirada. Recorrieron el lugar en silencio, observando los cuadros, los muebles, las fotos de los primeros voluntarios. Daniel se detuvo frente a la placa de madera y susurró: «No sabía que todavía podías inspirar así, papá. Nunca dejé de hacerlo, hijo. Ustedes solo dejaron de mirar». Nos sentamos en el banco del patio, bajo el viejo naranjo, el mismo que planté con Teresa. Las ramas, ahora llenas de fruto, nos daban sombra. Durante un largo rato, nadie habló, hasta que Julián, con voz temblorosa, dijo: «Vendimos todo por dentro, papá. Tú solo vendiste una casa. Nosotros vendimos nuestra dignidad». Le puse la mano sana sobre el hombro. «Aún pueden recuperarla. Pero no conmigo, sino con los que lastimen después de ustedes, con sus hijos, con los que los miren». Daniel rompió a llorar. «Perdóname, papá. Ya estás perdonado. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito». El sol se escondía detrás del mar cuando Sofía se acercó para avisar que la cena estaba lista. Los invité a quedarse. No respondieron. Solo me abrazaron antes de irse. Por primera vez, sin exigencias, sin pretextos. Y en ese abrazo, sin palabras, sentí que algo, pequeño pero real, empezaba a sanar. Esa noche, mientras cerraba las puertas del hogar, me quedé un momento frente al mar. El viento soplaba suave, y el sonido de las olas parecía una oración. Saqué la llave de mi bolsillo, la última que quedaba de la vieja casa. La miré a contraluz, luego la lancé al mar. Brilló un instante antes de hundirse, y con ella, todo el pasado. El agua se la llevó, y en ese mismo instante, supe que yo también me había liberado. Pasaron 3 semanas desde aquella tarde en que mis hijos me abrazaron por última vez. El hogar ya estaba lleno de vida. Por las mañanas, el sonido de las tazas de café se mezclaba con las risas de los nuevos residentes, hombres y mujeres mayores que, como yo, habían aprendido demasiado tarde que la soledad no duele. Lo que duele es acostumbrarse a ella. Sofía, la trabajadora social, se convirtió en el alma del lugar. Tenía una energía que llenaba cada rincón.
A veces, cuando pasaba frente al retrato de Teresa en el comedor, hacía una pequeña reverencia. Gracias por haber imaginado esto antes que nosotros, doña Teresa. Yo la observaba y sentía que el espíritu de mi esposa realmente seguía aquí, invisible, pero presente en cada gesto amable. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, Sofía me llamó desde la entrada. «Don Gabriel, llegó un visitante que pregunta por usted». Me limpié las manos en el delantal y salí despacio. Afuera, bajo el sol, había un hombre de traje gris y cabello completamente blanco. Su bastón tenía un mango de plata que brillaba como si guardara memorias. Al acercarme, lo reconocí. Era Ignacio Vargas, mi antiguo socio de construcción, aquel con quien había levantado las primeras casas del barrio hace más de 30 años. «Gabriel, pensé que estabas muerto». Sonreí. «A veces lo estuve, Ignacio, pero parece que la vida me dio prórroga». Nos abrazamos largo rato, como dos árboles viejos que vuelven a cruzar raíces. Después se sentó conmigo bajo el naranjo. «Vi tu historia en las noticias. No sabes cuánto me dolió. Yo también tengo un hijo que me dio la espalda. Creen que los viejos somos un estorbo. No somos un estorbo, Nacho. Somos espejos, y a veces los hijos no soportan mirarse». Ignacio me contó que había vendido su empresa y que quería donar parte de su dinero a algo útil. «Este lugar, tu casa, me dio esperanza. Quiero ayudarte a ampliarlo». Me quedé en silencio. ¿Ampliarlo? Sí. Un segundo edificio, habitaciones nuevas, un taller para carpintería y costura, para que los abuelos también trabajen, no solo esperen la muerte. Me reí con emoción contenida. Teresa estaría feliz. Siempre quiso que esto fuera un hogar con propósito, no una sala de espera del cielo. Entonces hagámoslo juntos, como antes. Y así nació la idea de la Fundación Herrera Vargas, un proyecto que empezó con dos hombres cansados, un sueño compartido y una promesa silenciosa: que nadie muera sintiendo que sobró en este mundo. Los días siguientes fueron una danza de obreros, planos y risas. Las paredes nuevas olían a esperanza fresca. Yo, aunque ya no podía levantar peso por el brazo fracturado, supervisaba desde el porche con mi sombrero de paja y una libreta en la mano. Cada tarde, Sofía traía a los residentes para ver los avances. Algunos lloraban al imaginar que tendrían un espacio para enseñar oficios a los más jóvenes. Otros simplemente cerraban los ojos y escuchaban el martillo, como si cada golpe clavara un recuerdo en lugar de un clavo. Un mediodía, Sofía corrió hacia mí con un teléfono en la mano. «Don Gabriel, necesita ver esto». Era un video en redes sociales. Julián, mi hijo, había publicado una grabación. Con la voz quebrada decía frente a una cámara: «Mi padre nos dio una lección que nunca olvidaremos. Nos enseñó que cuando se pierde la humildad, se pierde todo. Este mensaje es para él. Papá, si ves esto, quiero decirte que estoy intentando cambiar». El video tenía miles de comentarios. Algunos lo insultaban, otros lo felicitaban. Yo solo lo vi en silencio. Daniel también aparecía al final diciendo: «Papá, el dinero que queríamos ahora lo estamos usando para ayudar. Llevamos comida al asilo del barrio cada semana. No sé si algún día puedas volver a confiar en nosotros, pero no dejaremos de intentarlo». Cerré los ojos. El viento me trajo el olor a sal del mar. No lloré, pero sentí una paz profunda, distinta. No la del que gana, sino la del que enseña sin hablar. «¿Va a responderles?», preguntó Sofía. «No, las respuestas se viven, no se dicen». Al anochecer, Ignacio regresó con una noticia inesperada. «Hablé con la alcaldesa. El ayuntamiento quiere reconocer tu labor con una placa honorífica. Dicen que lo tuyo cambió la manera de ver a los adultos mayores en toda la región». Me reí, incrédulo. «Yo no hice nada especial. Hiciste lo que nadie hace: recordar que los viejos todavía tenemos futuro». El acto se realizó 3 días después. Frente al mar, con los residentes sentados en filas y los voluntarios de pie, escuché mi nombre en un micrófono por primera vez sin sentir vergüenza. La alcaldesa entregó la placa y dijo: «Don Gabriel Herrera convirtió el dolor en servicio, el abandono en refugio y la vejez en dignidad». Hubo aplausos. Ignacio me dio una palmada en la espalda. Sofía lloraba discretamente y, al final del acto, vi algo que me dejó sin aliento. Al fondo, entre la multitud,
Mis dos hijos. No se acercaron, no hablaron, solo aplaudieron de pie. Ese gesto fue suficiente. No necesitaba más. Esa noche, cuando todos dormían, bajé al jardín. La luna iluminaba el camino hacia el portón. Me detuve frente al mar. Otra vez. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había recuperado sin esperarlo. Teresa, mis hijos, mi propósito, mi nombre. Todo había vuelto, transformado, más sereno. Encendí una vela y la dejé flotando en el agua de una fuente pequeña que construimos en memoria de los que ya no están. El reflejo temblaba sobre la superficie, y entendí que eso somos. Luz breve en agua en calma, un instante de claridad antes de volver al silencio. Cuando regresé a mi habitación, en la mesita encontré una nota doblada. Era de Sofía. Gracias por mostrarnos que la edad no apaga la vida, solo la hace más profunda. Con cariño, Sofía. Apagué la luz, y por primera vez en muchos años, recé sin pedir nada. Solo agradecí, porque comprendí que incluso cuando crees que todo terminó, la vida todavía tiene una última manera de decirte, aún no. Los meses pasaron con la suavidad de una canción vieja. El hogar se llenó de historias nuevas, risas, discusiones, anécdotas repetidas 1000 veces y sin embargo siempre frescas. Cada residente traía su propio pasado, y entre todos tejíamos una especie de familia remendada, pero sincera. Yo me convertí en una especie de consejero. Venían a contarme sus penas, a pedirme consejos, o simplemente a sentarse conmigo en el patio, bajo el naranjo. El árbol, cada día más frondoso, se había vuelto un símbolo. Algunos lo llamaban el árbol de las segundas oportunidades. Sofía lo regaba cada tarde y yo bromeaba. Si sigue creciendo así, algún día tocará el cielo. Ella reía. O tal vez ya lo está tocando, don Gabriel, solo que nosotros no lo vemos. Pero aunque el lugar florecía, mi cuerpo empezó a debilitarse. Las caminatas se hacían más cortas. El brazo roto dolía en los días fríos, y a veces el aire del mar me hacía toser sin pausa. El médico del hogar, un joven amable llamado Ricardo, me aconsejaba reposo. Tiene que cuidarse, don Gabriel. No todos los huesos se curan con fe. No te preocupes, hijo. Hay heridas que no sanan con medicinas, pero tampoco duelen. Una madrugada desperté antes del amanecer. El mar rugía con fuerza, como si también estuviera envejeciendo conmigo. Me puse el suéter gris que Teresa me había tejido años atrás y bajé al jardín. La luna todavía colgaba sobre el agua. Caminé despacio, apoyado en mi bastón, hasta el naranjo. Allí, clavado en el tronco, había algo que no recordaba haber visto antes. Una pequeña placa de bronce que decía, a nuestro padre y amigo, que enseñó a florecer incluso en invierno. Mis ojos se humedecieron. No sabía quién la había puesto, pero no importaba. Era una de esas cosas que el alma reconoce antes que la razón. Al día siguiente, Sofía me dijo que alguien preguntaba por mí. Cuando salí al patio, vi a Julián y Daniel otra vez. Pero esta vez no venían como visitantes, sino como voluntarios. Llevaban camisetas con el logo de la fundación y cajas con alimentos. «Papá, ¿nos dejas ayudar? No tienen que pedirme permiso. Esta casa también los estaba esperando». Empezaron a venir todos los días. Daniel cocinaba con los residentes, Julián ayudaba en la administración y reparaba muebles viejos. A veces los veía reír con los ancianos, otras veces llorar cuando escuchaban sus historias. Cada uno a su manera estaba pagando una deuda invisible. Una tarde, mientras tomábamos café los tres, Julián me dijo, «Papá, ¿sabías que el notario Álvarez aún guarda la primera carta que escribiste después de la venta?» «Claro que lo sé. Dice que nunca la entregó porque tú le pediste esperar hasta que nosotros entendiéramos. ¿Y ahora la entienden?» «Sí, cada palabra». Daniel sacó algo del bolsillo, una llave vieja, oxidada. «La encontramos en tu taller, dentro de una caja. La reconocimos por las marcas. La sostuve entre los dedos. Era una de las llaves originales de la casa, anterior a las cerraduras nuevas. «¿Sabes qué simboliza esto, papá?», dijo él. «No, hijo, dímelo tú. Que las cerraduras se cambian, pero el hogar verdadero siempre está en quien lo construye». No supe qué decir. Solo les sonreí. El tiempo, al final, había hecho su trabajo. Ya no eran los mismos hombres que me golpearon. Ahora eran los hijos que había esperado toda la vida. Esa noche hubo una pequeña ceremonia en el comedor.
Los voluntarios y residentes quisieron celebrarlo. La inauguración del nuevo ala del hogar. Ignacio, mi viejo amigo, había cumplido su promesa. Había mandado construir un edificio entero con talleres, biblioteca y una sala llamada el Cuarto del Silencio, donde cualquiera podía entrar solo a pensar o rezar. Cuando Sofía me pidió que cortara la cinta, mis manos temblaron. No de debilidad, sino de emoción pura. Todos aplaudieron. El eco de los aplausos me recordó los martillos de los primeros días, los golpes que marcaron el principio de todo. Después del acto, Ignacio se me acercó. «Viejo, lograste lo que nadie. Tus hijos están aquí, tu casa vive, y hasta el gobierno te cita en conferencias. ¿Qué más puedes pedir?» Sonreí con ironía. «Solo una cosa, que cuando me vaya esto no se detenga. No se detendrá, te lo juro». Esa madrugada, el dolor en el pecho volvió. No era fuerte, pero constante, como un tambor lejano. No quise despertar a nadie. Me senté frente a la ventana y miré las luces que titilaban en la costa. Saqué un cuaderno y escribí unas líneas finales. No tengan miedo del Punsamnechuman, tiempo. Él no roba, solo revela. Revela lo que realmente vale y lo que nunca tuvo sentido. Si algún día me buscan, no vayan al cementerio. Siéntense bajo el naranjo. Allí, entre las raíces, sigue latiendo todo lo que amé. Dejé el cuaderno sobre la mesa y respiré profundo. El aire del mar entró por la ventana, tibio y salado, igual que el de mi juventud. Cerré los ojos y sentí que Teresa estaba a mi lado, sonriendo. No dijo nada, solo tomó mi mano. Y en ese silencio perfecto, comprendí que no estaba muriendo, solo estaba volviendo a casa. A la mañana siguiente, Sofía lo encontró dormido frente a la ventana, con el cuaderno abierto y una sonrisa tranquila. El sol iluminaba el papel, y el viento pasaba las páginas como si quisiera leer su historia. Nadie lloró. Los residentes encendieron velas y colocaron flores bajo el naranjo. Julián y Daniel se abrazaron en silencio. La alcaldesa mandó poner una última placa junto a la entrada. Decía: «Aquí vivió y partió don Gabriel Herrera. Hizo de su dolor un hogar, de su hogar, un legado, y de su silencio, una lección eterna». Por la tarde, cuando el sol cayó sobre el mar, Sofía tomó las llaves del despacho y las colgó en un cuadro junto a su foto. Y al hacerlo, murmuró: «Ahora sí, don Gabriel, usted tiene las llaves del cielo». Pasaron 6 meses desde aquella mañana en que el sol encontró a don Gabriel dormido frente al mar. La casa Teresa Herrera no volvió a ser la misma, pero tampoco quedó vacía. Cada rincón guardaba su voz, su calma, su manera de mirar las cosas con esa mezcla de ternura y firmeza que pocos logran. A veces, cuando el viento soplaba desde la playa, las cortinas del comedor se movían como si alguien invisible caminara por ahí. Los residentes solían decir: «Es don Gabriel», revisando que todo siga en orden. Sofía asumió la dirección del hogar. Al principio dudaba de sí misma, pero bastó con abrir el cuaderno que él había dejado. Entre sus páginas encontró instrucciones precisas, escritas con esa letra firme de hombre antiguo. Nunca niegues la entrada a nadie que toque la puerta con respeto. Si te falta comida, comparte igual. Si alguien llega llorando, deja que llore. No estamos aquí para curar el pasado, sino para acompañar el presente. Con esas palabras como guía, Sofía continuó el trabajo. Ignacio, su amigo y socio, se convirtió en consejero honorario. Julián y Daniel, los hijos, siguieron como voluntarios fijos. Cada fin de semana organizaban almuerzos con los abuelos del lugar. Cocinaban, escuchaban historias y limpiaban las habitaciones. Nunca intentaron reemplazar al padre. Sabían que eso era imposible. Solo querían honrarlo en silencio, como él había vivido. Un día, una carta llegó desde la Ciudad de México. Venía del Ministerio de Desarrollo Social. Sofía la leyó en voz alta frente a todos. Por iniciativa comunitaria y méritos humanos, la Casa Teresa Herrera será reconocida como modelo nacional de cuidado digno. A partir del próximo mes, recibirán apoyo estatal y se replicará el programa en 8 estados del país. Hubo aplausos, lágrimas y abrazos, pero más que la noticia, lo que conmovió a todos fue el hecho de que el nombre de don Gabriel estaría grabado en una placa junto a otros héroes sociales de México.
Esa noche hicieron una pequeña ceremonia con velas. Los residentes cantaron canciones antiguas, Sofía leyó fragmentos del cuaderno y Julián colocó una foto del padre sobre la mesa principal. Era la misma imagen que antes colgaba en su habitación. Don Gabriel sentado en el porche, con su sombrero, mirando el horizonte. El mar detrás parecía una extensión de sus pensamientos. Semanas después, un grupo de estudiantes universitarios llegó para hacer un documental sobre el hogar. Querían entrevistar a los residentes, voluntarios y a Sofía. Durante la grabación, uno de los jóvenes preguntó: ¿por qué creen que la historia de Don Gabriel conmovió tanto al país? Sofía pensó un instante antes de responder: porque él no fue un santo, ni un mártir. Fue un hombre común que eligió no responder con odio. Y eso, en tiempos como estos, es una forma de milagro. El documental se viralizó. Millones de personas vieron las imágenes del hogar, las risas de los ancianos, el naranjo iluminado al atardecer. Muchos dejaron comentarios diciendo que querían visitar, donar o incluso abrir espacios similares en sus propias ciudades. El legado de Don Gabriel se convirtió en un movimiento silencioso. Los hogares de la dignidad. Un domingo, poco antes del aniversario de su partida, Julián y Daniel fueron al cementerio con flores frescas, pero al llegar, el cuidador les dijo: «Don Gabriel no está aquí». «¿Cómo que no?». Pidió ser cremado. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar frente a la casa. Los hermanos se miraron. Sin decir palabra, condujeron hasta la playa. El mar estaba tranquilo, el cielo limpio. Caminaron hasta el borde del agua y dejaron las flores flotando. El oleaje las tomó con suavidad, llevándolas lejos, hacia donde el sol comenzaba a caer. Siempre dijo que el mar era la forma que tenía Dios de recordarnos que no todo se puede poseer, murmuró Daniel. Y tenía razón, respondió Julián. Lo quisimos todo y perdimos lo que importaba, pero él nos devolvió el alma. Se quedaron allí largo rato, en silencio, hasta que el agua les mojó los pies, y por primera vez rieron, no con culpa sino con alivio, porque sabían que su padre ya no les pedía arrepentimiento, sino vida. Meses después, el hogar celebró su primer aniversario. Había más de 60 residentes, 20 voluntarios y una larga lista de personas esperando lugar. El árbol del patio seguía creciendo, enorme, como si bebiera directamente del mar. Las ramas más altas rozaban el techo. Bajo su sombra, Sofía instaló una placa de piedra con las palabras finales del cuaderno: «No hay herencia más grande que dejar el mundo un poco menos solo». Cada mañana, los residentes se reúnen allí a tomar café y recordar. A veces cuentan historias nuevas, otras veces repiten las mismas, pero siempre terminan igual, mirando hacia el mar y diciendo, casi al unísono: «Gracias, don Gabriel». Una tarde llegó una carta sin remitente. Dentro había una llave vieja, oxidada, y un papel pequeño. Sofía lo leyó y sonrió. El mensaje decía: «Las cerraduras cambian, pero las puertas del corazón siempre están abiertas. D.G». Nadie supo quién la envió. Tal vez alguien que había conocido a don Gabriel en vida, o tal vez era una broma. Pero esa noche, cuando el viento sopló desde el mar, las puertas del hogar se abrieron solas, y por un segundo, todos juraron escuchar una voz cálida que decía: «¿Todo en orden, hijos?». Sofía se giró hacia el naranjo. Las hojas se mecían como saludando. Sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, don Gabriel, todo en orden». El mar rugió una vez más, y el sol cayó detrás del horizonte. La casa, bañada por la luz dorada del crepúsculo, parecía respirar. Y en ese respiro, en esa quietud luminosa, el espíritu de don Gabriel seguía vivo, guiando, observando, amando, porque algunos hombres no mueren, solo cambian de casa.